Bueno, muy buenos días a todos en este capítulo 14 de nuestro podcast Política para Todos. El día de hoy, 25 de septiembre, es una fecha importante porque hoy se vence el plazo para que se defina quién va a ir a consulta el 26 de octubre. Y en principio, todo estaba organizado para que el pacto histórico fuera a su consulta. Pero ¿qué pasó? Ellos estaban en un proceso de crear un partido único que se llama el Pacto Histórico, porque en el 2022 ellos llegaron al Congreso como una coalición de movimientos y eso les permitió tener una mayoría importante en el Congreso de la República. Pero ese también es su talón de Aquiles, porque al haber tenido una votación mayor al 15% del censo electoral, eso lo que hace es que para estas próximas elecciones no pueden ir como por una coalición de movimientos. ¿Por qué? Porque son demasiado significativos electoralmente y eso los obliga a convertirse en un partido político. Pero el Consejo Nacional Electoral tomó una decisión en el siguiente sentido. Eran 5 movimientos y partidos los que se iban a unir y crear el pacto histórico. Estaba el Polo Democrático, estaba la Unión Patriótica, estaba el Partido Comunista, estaba la Colombia Humana y estaba Progresistas. Esos eran los 5 movimientos que se iban a fusionar. Pero ¿qué pasó? Lo que encontró el Consejo Nacional Electoral es que la Colombia Humana en sus estatutos tenía que, para hacer una fusión, se tenía que dar una aprobación por un porcentaje alto de sus militantes. Creo que eran 10.000 o 15.000 y a la reunión solo fueron 1.500. Entonces el Consejo Electoral les paró eso y tampoco dejó que el progresismo, cuya cabeza es María José Pizarro, pudiera ser parte de este partido político. ¿Y eso a qué nos lleva? A que esa consulta que se va a dar el 26 de octubre en este momento esté en vilo. Hasta el momento no sabemos ellos qué vayan a hacer. ¿Por qué? Porque solo dejó funcionar 3 partidos, el Polo Democrático, la UP y el Partido Comunista. Y entonces, ¿qué pasa? Que en esos partidos que acabamos de mencionar hay varios candidatos que podrían ir a una consulta, que es Iván Cepeda y la exministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez. Pero ¿qué pasa? Que quedaría en el aire Colombia Humana, que es donde están varios de los precandidatos y pues uno diría que los más fuertes, porque está Daniel Quintero y está Gustavo Bolívar y Carolina Corcho. Y por el lado de progresistas está María José Pizarro. Entonces, por eso vemos en este gráfico que aquí aparece la Colombia Humana, el pacto histórico y aparece el movimiento progresistas. Entonces ellos están en una garrotera gigantesca, además porque si no tienen partido unificado pues no pueden ir a la consulta con todos los candidatos que ellos quieren. Entonces hay varios caminos para solucionar esto. Hacer una encuesta entre los distintos candidatos y definir un candidato único. Eso es lo que está promoviendo Gustavo Bolívar, porque a él no le gusta la presencia de Daniel Quintero en esta consulta y en este movimiento de izquierda, porque dice que contamina la escogencia del candidato que sea de izquierda. Y él, yo creo que tiene razón. Daniel Quintero lo que está haciendo es buscando apoyos en distintos políticos que no son propiamente del pacto histórico, pero Gustavo Petro es el que ha insistido en que Daniel Quintero esté en esa consulta. Entonces muchos se preguntan si el candidato de Petro no será más bien Daniel Quintero. Pero ¿qué más podría pasar entonces? Lo primero es que hicieran una consulta entre estos 3 partidos y movimientos, pero a la fecha no tienen, por ejemplo, un candidato único de la Colombia Humana. ¿Por qué? Porque ahí está Daniel Quintero, la Corcho, Gustavo Bolívar. Entonces, ¿qué? ¿Se tendría que escoger uno? ¿Cómo van a hacer eso? Lo segundo es que hicieran, por ejemplo, la escogencia de un candidato
dentro de la coalición, por ejemplo, de el pacto histórico y que escogieran a Iván Cepeda, y la otra sería, por ejemplo, que Petro dijera no, a la consulta van este y este, pero esto sería totalmente antidemocrático. Entonces, la izquierda, que parecía tener un rumbo claro, que era elegir un candidato del pacto histórico en octubre y después ir a lo que Petro llamó un frente amplio en marzo, donde van a participar candidatos como Roy Barreras, Juan Fernando Cristo, el ex canciller Murillo, inclusive Lizcano. Y a esa consulta que se va a dar en el mes de marzo, que se le ha llamado el Frente Amplio, está llegando también personas como Carlos Caicedo, que fue gobernador del Magdalena, Clara López, que fue ministra de Trabajo y hoy en día es senadora del Pacto Histórico. Este famoso Mr. Taxes también quiere participar en ese Frente Amplio. Así que en este momento se desorganizó la izquierda porque tenían un camino medianamente claro y trazado, pero se les enredó la consulta del 26, que buscaba en octubre 26 tener un candidato fuerte, único, que representara a la izquierda y que pudiera llegar organizada a enfrentarse en ese Frente Amplio. Pero con esa decisión del Consejo Nacional Electoral no van a poder elegir un candidato único. Quintero, ¿qué les ha dicho? Que vayan a votación limpia, que deberían escoger es un candidato por partido e ir a la consulta, pero además con estas decisiones de Carlos Caicedo, de Clara López, de también participar en el Frente Amplio, pues al final lo que va a terminar pasando seguramente es que lleguen varios a esa consulta del Frente Amplio en marzo, y eso lo que hace es fraccionar a la izquierda. ¿Por qué? Porque no tienen un candidato único. Van a tener seguramente por el pacto histórico de Iván Cepeda. No sabemos la Colombia humana cómo resuelva sus diferencias, pero posiblemente haga una encuesta entre Daniel Quintero, Gustavo Bolívar, Carolina Corcho y Susana Muhammad y los otros que están. Por el lado de progresistas iría María José Pizarro, pero se enfrentarían en ese Frente Amplio a Roy Barreras, a Juan Fernando Cristo, a Clara López, a Carlos Caicedo. Entonces eso lo que hace es que la izquierda llegue fragmentada, pero llegue a una consulta en marzo contra candidatos de unas vertientes que son más de centro, izquierda, que uno podría ahí identificar a Roy Barreras y a otros personajes. En eso está el pacto histórico. Están además en una pelea gigantesca porque no quieren a Daniel Quintero en la consulta de la izquierda, pero la consulta se enredó y al parecer las encuestas internas ya muestran a Daniel Quintero marcando muy alto. Parece que ya pasó a Gustavo Bolívar, pero como tenemos esta ley del veto a las encuestas, pues no sabemos realmente cómo esté el tema. Y además Petro en las últimas semanas no ha vuelto a decir nada. Se han realizado algunas reuniones en Palacio, pero no ha vuelto a decir nada. Esto además porque es grave para la izquierda. Ellos el 26 de octubre lo que estaban buscando era ir a votación para elegir los candidatos al Senado y a la Cámara. Pero al tener ese fraccionamiento de movimientos se les enreda la elaboración de las listas. Entonces eso no va a ser sencillo. Y al parecer cada partido o movimiento va a tener que lanzar su propia lista al Congreso, y eso puede significar que pierdan curules. Inclusive un movimiento de esos puede perder la personería jurídica al no lograr un umbral mínimo y al no poder ir en coalición con los otros partidos y movimientos. Entonces, por ejemplo, progresistas de María José Pizarro lanza una lista al Senado, necesita obtener el 3% del censo electoral, no lo consigue y entonces no logra llegar al Senado. Entonces se fragmentó la izquierda y la ruta que estaba medianamente organizada ya no lo es. Seguramente lo que va a pasar es que les va a tocar a todos irse a la votación de la consulta del Frente Amplio en marzo, pero quedó desorganizada la izquierda
y es muy probable que no se pongan de acuerdo ni siquiera para llegar a un candidato único a esa consulta de marzo. Pero ahora hablemos de la derecha y la centro derecha e inclusive del centro. Yo personalmente creo que el que no llegue a una consulta en marzo está fuera de la carrera presidencial, y por eso me llama la atención que Fajardo insiste en que él va en solitario, insiste en que va en solitario, pero a Fajardo le está coqueteando Claudia López, le está diciendo hagamos una consulta, usted, Mauricio Armitage y yo. Eso es lo que quiere Claudia López, pero Fajardo no ha dicho nada. Fajardo además hizo una alianza con el partido Mira y con el Nuevo Liberalismo para lanzar una lista al Senado. Entonces él tiene ahí una especie de dicotomía, porque Juan Manuel Galán también conversa con ellos, pero Juan Manuel Galán del Nuevo Liberalismo también está en conversaciones con otros grupos, pero lo que se está organizando es otra especie posiblemente de consulta de centro. Ojalá esto cuajara y que fuera una consulta Claudia López, Fajardo. Al parecer Mauricio Armitage iría por el Partido Verde. Ahí en el aire están candidatos como Camilo Romero y JP, que son del Partido Verde. Pero por el lado del centro, ese podría ser un camino. Que ellos, que son antipetristas y antiuribistas, o por lo menos Claudia López, Fajardo es no uribista, que ellos fueran a una consulta para elegir un candidato único. Pero ¿quién es el que está reacio? Fajardo. ¿Por qué? Porque hace 4 años ellos hicieron una consulta similar con Ingrid Betancourt, Humberto de la Calle, Alejandro Gaviria, Juan Manuel Galán, y al parecer eso fue una garrotera gigantesca, y aunque Claudia López ahí estaba en la alcaldía de Bogotá, al parecer a Fajardo no le gustó la forma como Claudia López apoyó a uno, apoyó al otro, y al final terminó con Petro, y ese es como el talón de Aquiles de Claudia López, porque le dicen que no tiene claras sus posiciones. Vamos a ver, ella ya escogió un camino que es antipetrista y antiuribista, como sola por ese camino, pero la pregunta es si eso le cierra el centro, la centro derecha, porque de pronto si ella pasara a primera vuelta y la eligieran, de pronto en una segunda podría coger todo el espectro del petrismo si el petrismo no tiene candidato. Eso puede pasar, pero al parecer ella no le interesa lo que es la centro derecha y la derecha. A Fajardo de pronto sí, pero ahora miremos qué está pasando por el lado del centro derecho. Resulta que varios partidos tradicionales como el conservatismo, el liberalismo, la U y el nuevo liberalismo han estado en conversaciones, y ellos quieren ir con un candidato, y la propuesta de ellos es que cada partido tenga un candidato, pero adicionalmente que a la consulta en marzo lleguen otro candidato que se elija de los exgobernadores y el exalcalde de Bucaramanga. Ellos van a hacer una encuesta y van a sacar un candidato. Yo pensaría que podría ser Aníbal Gaviria, exgobernador de Antioquia, o el exgobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, y que entre ellos escojan un candidato. La coalición de ellos se llama la Fuerza de las Regiones. Pero además en ese coqueteo hay otros candidatos independientes que quieren participar. Está Mauricio Cárdenas, está Juan Daniel Oviedo, está David Luna. Entonces se podría organizar un bloque de la centro derecha con partidos tradicionales en la cual participen varios candidatos. Ellos han tenido varias reuniones y dicen que su meta es que sean 5 candidatos los que vayan. Yo no lo veo, deben ser mínimo 6 o 7. ¿Por qué? Porque los partidos tradicionales son 4, los exgobernadores 1 y hay independientes varios. Entonces, entre este bloque irían a una consulta en marzo la, digamos, centro derecha. Y se está organizando un bloque que yo denomino de derecha. Un bloque de derecha donde está el Centro Democrático, que va a escoger candidato por encuesta en diciembre, tiene 5 precandidatos, pero además
Uribe está en coqueteos también con candidatos como Vicky Dávila, como Abelardo de las Priella, como Juan Carlos Pinzón, que podrían ir a una consulta del Frente Amplio de la derecha en marzo. Y además se está dando una conversación con Cambio Radical. ¿Y por qué ubicamos en este grupo a Cambio Radical? Porque los partidos de oposición a Petro han sido el Centro Democrático y el Cambio Radical. Y no vemos, yo personalmente no veo a Cambio Radical en la consulta del centro. ¿Por qué? Porque estaría de la mano del partido de la U y del Partido Liberal, y el ex vicepresidente Vargas Lleras los ha acusado a estos dos partidos de ser aliados de Petro para pasarle iniciativas como la reforma laboral, como para escoger ciertos magistrados. Y si ustedes miran la reforma a la salud que se va a empezar a discutir la próxima semana, miren que el partido de la U, en cabeza de Norma Hurtado, que es cercana a Dilian Francisca Toro, en el Valle del Cauca, radicó una ponencia alternativa. Entonces, mientras el Centro Democrático y Cambio Radical están en contra de la reforma a la salud, al parecer el partido de la U, a través de Norma Hurtado, que es cercana a la gobernadora Dilian Francisca Toro, y a la dirigencia del partido de la U, donde está Alexander Vega y la exgobernadora del Valle, que es pues una ficha de Dilian Francisca Toro, al parecer están más cerca del gobierno. Entonces yo creo que eso va a hacer que se fraccione el centro, la centroderecha y la derecha, porque Cambio Radical no va a permitir ir a una coalición, ir a una consulta con este partido de la U y el Partido Liberal. Por eso yo estoy ubicando a Cambio Radical más del lado del Centro Democrático y de la derecha que en la centro derecha. ¿Qué puede pasar? Que Cambio Radical diga no, vamos en solitario a la primera vuelta con Germán Vargas Lleras y punto, pero miren que el 15 de octubre se va a dar una cumbre entre los parlamentarios del Centro Democrático y Cambio Radical. Eso nos da luces de lo que está pasando. Y es natural porque ellos son los partidos de oposición. Mientras el liberalismo, el conservatismo, la U han acompañado al petrismo en algunas iniciativas, tienen cuotas inclusive en el gobierno, Cambio Radical no. Le ha hecho una oposición férrea y miren lo que pasó con la escogencia del magistrado de la Corte Constitucional hace poco. Quien abanderó la campaña del ganador fue Germán Vargas Lleras, amenazando que Petro se iba a tomar la Corte Constitucional. Y eso fue una campaña que hizo en contra del gobierno nacional Vargas Lleras. Entonces, mientras algunos parlamentarios de la U, del Partido Liberal, son más cercanos al gobierno Petro, Cambio Radical no y el Centro Democrático no. Por eso tendría sentido que ellos hicieran una alianza. Y si ustedes miran, por ejemplo, Juan Carlos Pinzón es cercano a Vargas Lleras, fue su candidato vicepresidencial en el 2018. Entonces no podemos descartar que, por ejemplo, Juan Carlos Pinzón sea el candidato de Cambio Radical. Y además se ha reunido con el presidente Uribe y Uribe le dijo, vamos a la consulta amplia de la derecha en marzo. Entonces, esos son los escenarios que se están organizando. En este gráfico ustedes pueden ver cómo por la izquierda entonces va este Frente Amplio, donde podría ganar seguramente Roy Barreras, Daniel Quintero o Gustavo Bolívar, pero va a ser seguramente una consulta de muchos candidatos donde la izquierda vaya totalmente fraccionada. Tenemos la centroizquierda y el centro-centro. No sabemos si se vayan a poner de acuerdo o no, y si al final terminen en solitario Claudia López y Fajardo, pero hay un coqueteo para tratar de escoger un candidato entre ellos tres. Como les digo, yo creo que el que no va a consulta pierde un espacio muy importante porque es una primera medición de fuerzas en marzo. Es como realmente la primera vuelta para mí es esa, donde escogen un candidato, donde miran cómo están las fuerzas, pero además mueven sus bases electorales y obtienen recursos por la reposición de votos.
Entonces eso les permite tener más recursos para toda la campaña y para llegar fortalecidos a la primera vuelta. Creo que lo que pasó con Rodolfo Hernández, de su crecimiento y ese outsider, eso fue algo excepcional. Yo no creo que en esta campaña eso vaya a pasar, y el que llegue va a ser porque le va bien en una consulta. Y por eso vemos también que en la centroderecha pues irían los partidos tradicionales, los exgobernadores, los independientes, pero hay que ver cuántos votos obtienen en las urnas, porque uno mira los candidatos y no hay un candidato fuerte que uno lo vea liderando en las encuestas. Marca bien David Luna, marca bien Juan Manuel Galán, Peñalosa algo tiene de marcando en las encuestas, pero no veo un candidato fuerte de la centro derecha. Y finalmente el Frente Amplio, donde está el uribismo, es posible que el presidente Uribe, yo sí creo que pueda jalar muchos votos, y si llega con un candidato único del Centro Democrático y a eso se presenta, por ejemplo, Vicky Dávila, Abelardo de la Espriella, Juan Carlos Pinzón, el mismo ex vicepresidente Germán Vargas Lleras por Cambio Radical, podrían marcar unos buenos números en la consulta de marzo, pero vean que hay una garrotera gigantesca en este bloque, porque Vicky Dávila está atacando a Abelardo de la Espriella. ¿Y esto qué significa? Pues lo que hemos visto en redes, y es que está cogiendo tracción la candidatura de Abelardo de la Espriella. Es un candidato un abogado que ha defendido pues personas muy cuestionadas, a los paramilitares en Ralito. Después, cuando fue el escándalo de la pirámide de DNG, Abelardo era el abogado de David Murcia. Ha defendido a Alex Saab, que es el testaferro de Maduro, y por eso Vicky lo está atacando. Hay pues una discusión de si los penalistas pueden defender a cualquiera, de si el ciudadano tiene derecho a su defensa, y la pregunta ahí es si cualquier penalista defiende a cualquier criminal. Al parecer con Abelardo de la Espriella la respuesta es que sí, pero Vicky, lo que estamos viendo es que su campaña es más de decir que ella es transparente, que ella quiere a Colombia, pero le faltan las propuestas, porque si no se va a desinflar. Y Juan Carlos Pinzón, su estrategia ha sido demorar el lanzamiento de su campaña, pero es una persona que tiene el país en la cabeza, que ha sido ministro de Defensa, conoce a la perfección todos los temas de seguridad en la fuerza, los respetan, él conoce todo, pero además él es economista, y eso es lo que muchas personas no saben. Entonces, vamos a ver por el lado de la derecha qué pasa y qué decisión va a tomar Germán Vargas Lleras, que pues también tiene un caudal político importante, pero por temas de salud al parecer no se va a lanzar. Finalmente, creo que va a ser una campaña donde va a haber una polarización impresionante. El petrismo y el uribismo van a tratar de radicalizar su discurso para borrar al centro y a la centro derecha, y al final llegar a primera vuelta una derecha fortalecida y un petrismo que va a decir que va a defender las banderas de Gustavo Petro. Ese es el escenario que yo estoy viendo. Vamos a ver qué pasa el día de hoy con el pacto histórico y su estrategia, pero sin las encuestas, que solamente se van a poder empezar a publicar a partir de noviembre, vamos a tener un escenario más claro. Esto es lo que se está presentando. Vamos a ver qué sucede en las próximas semanas. Agradecemos a todos por acompañarnos en este capítulo. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal y nos veremos en un próximo capítulo de Política para Todos. Muchas gracias.